buscamos rápidamente la palabra del Señor. Y buscamos en Génesis 4:25. Génesis 4:25. Con la ayuda del Señor daré la palabra. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por un día más que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tanta misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Gracias por esta congregación, Señor. Gracias porque los hermanos, Señor amado, están dispuestos a recibir la palabra, Señor. Y yo te pido, Señor amado, que tú le hables, Señor, que tú prepares sus corazones, Señor, para recibirla, Señor amado, y que sea de gran bendición, Señor. Yo te pido que me uses a mí, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Que no diga yo, Señor, nada de parte mía, Señor Jesucristo, sino que lo que diga, Señor, venga de ti, Señor. En tu nombre, Señor Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra que acabamos de leer, porque hoy vamos a hablar sobre invocar el nombre del Señor Jesucristo. Pero para comenzar primero tenemos que enfocarnos, porque hay veces que conocemos, ¿verdad? Y repetimos, pero no sabemos el significado de las cosas. E invocar, lo que me dice a mí la definición, primeramente, es reconocer que Dios es nuestro creador. Cuando nosotros invocamos, estamos reconociendo, porque tú no vas a llamar a alguien en que tú no crees. Tenemos que primero reconocer que Él es nuestro creador. Segundo, cuando nosotros invocamos, estamos llamando al Señor, ¿verdad? A veces llamamos para un auxilio. Hay veces lo llamamos, pero es para simplemente darle gracias. Y cuando tú llamas a una persona que tú estás en situación de peligro, en una situación difícil, tú llamas a alguien en que tú crees realmente que te puede ayudar. Porque si en tu casa tú te caíste, el primero que vas a gritar, tenlo por seguro que si eres casada va a ser gritando a tu esposo, ¿verdad? Y sabes que Él va a venir, tú tienes la confianza de que Él te va a venir a ayudar. Por eso mismo invocamos al Señor. Dice también la definición que cuando uno invoca al Señor, uno se está identificando con el Señor, y eso lo vamos a ver ahorita. Y también dice que cuando nosotros invocamos al Señor, es que lo estamos buscando, pero dice que con un corazón sincero, y dice que nosotros debemos de buscar al Señor con un corazón limpio. Amén. También cuando uno invoca al Señor, reconoce que tiene que depender de Él y que sin Él no podemos vivir. Pero en lo que estuvimos leyendo en la palabra, tenemos, ¿verdad?, que cuando empezamos por el principio, y nos dice aquí en la palabra que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y eso lo conocemos. Y esos 2 hijos fue Caín y Abel. Y sabemos que Caín mató a Abel, ¿verdad? Pero vemos aquí en lo que acabamos de leer, que el Señor le dio un sustituto a Adán y a Eva, y dice, me ha sido sustituto otro hijo en lugar de Abel. Y ese hijo que fue sustituido fue Set, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó con Caín? Sabemos que Caín siguió una vida, un camino donde lo que hacía era todo malo, impío, pecado, idolatría, todo lo malo se fue por ese camino. Y vemos el otro camino, que es el de Set.
Pero en el camino de Caín, estuve estudiando y decía que había uno de los hijos porque Caín tuvo uno que se llamaba Enoc, y no es el Enoc que vamos a hablar en la noche de hoy, pero también tuvo uno llamado Enoc. Pero el quinto, después de Caín, se llamaba Lamec. Y Lamec fue un hombre que fue el hombre que primero rompió el pacto del matrimonio, o no que lo rompió, sino que lo violentó. Porque dice la palabra que fue el primero que se casó con 2 mujeres. Y lo dice en la palabra. Pero dice también en la palabra que cuando Lamec dijo en cierto momento que Caín sería vengado 7 veces, pero por Lamec 70 veces 7. O sea que si Caín había sido malo y nadie podía contra Caín, con él había sido peor, porque él iba a ser más vengador que Caín, él iba a ser más malvado que Caín, y él era más villano total que Caín. O sea, 7 veces aquel y 70 veces él, que si alguien le hacía algo, él lo iba a matar. Si alguien iba algo en contra de su familia, él iba a ir en contra de su familia mucho más que lo que hizo Caín. Pero dice la palabra que si vemos una contraparte o lo opuesto totalmente a la palabra que declaró Lamec, de esos de 70 veces 7, lo vemos entonces en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y lo vemos en Mateo 18, 21, que nos dijo Jesús cuando Pedro le preguntó de cuántas veces teníamos que perdonar. Dijo, ¿cuántas? 7 no. 70 veces 7 teníamos que perdonar. Quiere decir que si este hombre Lamec, su vida fue de pecado totalmente, el Señor utilizó esa misma palabra que él habló para decir que nosotros tenemos que perdonar, no vengarnos de los demás, sino perdonar. Y dice 70 veces 7, que significa perfectamente. Lamec se vengaba perfectamente, pero con el Señor Jesucristo tenemos que tener perdón perfecto. Amén. Cuando vemos entonces, este es el camino de Caín, y vemos también el camino de Set. Vemos que Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Y dice, que lo acabamos de leer ahora, que cuando nació Enos, entonces comenzaron a invocar el nombre del Señor. Si empezaron a invocar, empezaron a reconocer que el Señor era el Creador. Si empezaron a invocar al Señor, empezaron a creer que tenían que depender del Señor. Si empezaron a invocar al Señor, tenían que saber de que tenían que identificarse con el Señor, que tenían que llamarlo y que tenían que buscarlo. Pero en la palabra me habla un poquito más adelante, en el 5, y me da la genealogía de todas esas personas después de Set. Y me habla, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán, Cainán tuvo a Mahalalel. Mahalalel tuvo a Jared, y Jared entonces tuvo a Enoc. ¿Está bien? Pero la palabra, cada vez que me menciona cada uno de ellos, me está diciendo, él nació, tuvo un hijo, vivió tantos años antes de tener el hijo, tuvo el hijo, vivió tantos años, murió. Y después me menciona al otro, y al próximo, y al próximo. Pero en ninguno de ellos me da unas especificaciones de que hicieron algo. No, me dicen que desde Enos empezaron a invocar al Señor, y después de toda esa genealogía se detienen en la palabra en Génesis 5:24, donde habla entonces de Enoc, que es el número 7, contando a Adán. Entonces, dice de Enoc, dice la palabra, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios.
Quiere decir que hubo un hombre que se llamaba Enos, que decidió desde ahí en adelante invocar el nombre del Señor. Pensamos también que entonces los demás siguieron invocando al Señor, pero podemos ver que hasta Enoc fue que entonces hubo un resultado donde Enoc decidió caminar con el Señor. Vemos que él decidió hacer las cosas correctamente, no tan solo invocar el nombre del Señor, sino caminar con el Señor. Pero vemos entonces en Hebreos 11:5, y de no podemos hablar mucho porque la Biblia no nos da muchos detalles, aunque hay un libro que se llama Enoc, pero no está en la Biblia. Y uno de los versículos que ahorita vamos a leer sale de ese libro de Enoc. Y es un libro judío también. Pero en Hebreos 11:5 me dice de Enoc, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir que este hombre que caminó con el Señor tuvo testimonio de haber agradado al Señor, pero no se quedó ahí, sino que me dice la Biblia, y si uno se fija es el primer profeta, porque aunque está registrado que Samuel fue el primer profeta, si leemos Judas 14 nos damos cuenta que el primer profeta que comenzó a hablar de parte del Señor fue Enoc. Y apúntelo, después lo lee. En Judas 14 dice, de estos también profetizó Enoc. Y especifica para que no se confundan que era el Enoc de Caín. Dice, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de miliadas, para hacer juicio para todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Enoc profetizó, lo que pasa es que aparece esa profecía en Judas 14, pero Enoc profetizó sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en esa venida del Señor Jesucristo, él dice que veía como el Señor venía con decenas de miliadas, y dice que a hacer juicio contra todos aquellos que habían obrado impíamente. Quiere decir que todos los que se habían ido por el camino de Caín, que siguen hasta el día de hoy obrando impíamente, Enoc nos dice que venía juicio en contra de ellos. Quiere decir que aquellos que no invocan al Señor, va a llegar el momento que van a tener que enfrentarse delante del Señor. Y dice que toda rodilla, y dice toda rodilla tendrá que doblarse ante Él, y tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Aunque no lo quieran hacer ahora, no lo quisieron hacer en ese tiempo, no quisieron invocar, que fue lo diferente que hizo Enoc, desde Enos, que invocaron al Señor. Los otros no quisieron hacerlo, murieron en pecado, pero van a tener que tarde o temprano invocar el nombre del Señor. Pero lamentablemente, en ese momento ya no va a haber salvación para ellos. Una vez estén en el juicio, ya lamentablemente no hay salvación. Es ahora que nos toca a nosotros invocar el nombre de nuestro Señor. Y nos podemos preguntar, pero ¿por qué Enoc, siendo
un tiempo antidiluviano, siendo un tiempo donde había tanto pecado, un tiempo donde la gente hacía muchas cosas malas. ¿Cómo Enoc no se contaminó con todo ese pecado? La respuesta es fácil, porque hubo un antepasado, hubo una gente anterior a él que decidieron invocar el nombre del Señor. Por eso él, 7 generaciones después, todavía se pudo mantener firme caminando en el Señor. Pero también podemos pensar, Enoc empezó a invocar el nombre del Señor. ¿Y quién era el papá de Enoc? ¿Era quién? Set. ¿Y quién era entonces el abuelo de Enoc? El abuelo de Enoc, ¿quién era? Era Adán. Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enoc. Pues entonces podemos pensar, ¿verdad? Yo pensando y reflexionando, que Enoc, que es el séptimo, pudo haber recibido esas enseñanzas desde Enoc, que era el tercero, que quizá su abuelo Adán le había contado. Porque podemos pensar que Adán quizás se sentó con algunos de ellos, quizá con los hijos, quizá con los nietos, y Adán quizá les dijo: yo recuerdo aquel día en donde el Señor me creó. Yo recuerdo aquel día donde yo comencé a ponerle nombre a cada uno de los animales. Yo recuerdo aquel momento en que Eva tomó esa fruta prohibida y se la comió. Y a causa de eso, también recuerdo el momento que tuvimos que irnos quizás cabizbajo, saliendo de aquel huerto donde estaba el Señor, que caminaba el Señor, que me hablaba el Señor. Tuvimos que salir cabizbajo porque había unos ángeles que estaban poniendo unas espadas que revolvían para que detuviera el camino hacia el árbol de la vida. Yo recuerdo ese momento. También recuerdo el momento que tuve que empezar a perder. Quizá el momento en que tuve que empezar a perder a mi hijo. Tuve momentos difíciles. Una vez yo dejé al Señor, como decía aquí nuestro hermano Marco y nuestra hermana Rocío. Porque no es fácil alejarse de los caminos del Señor, porque lo que viene es peor de lo que estábamos antes de haber conocido al Señor por primera vez. Y entonces quizá Adán, contando y relatando el momento que él había vivido allí, se lo relató a Set, se lo relató a Enoc, Enoc se lo relató a Cainán, Cainán se lo relató al otro, hasta que llegó a un hombre que decidió caminar con el Señor y no desviarse, como ayer decía la palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino que se mantuvo y que tuvo buen testimonio de haber agradado al Señor. Por eso dice la palabra que fue que transpuesto. Porque así un día nosotros también que estamos caminando en el Señor, llegará el momento que también nos sacarán de aquí y seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Pero por qué? Porque lo invocamos, porque lo caminamos, porque estamos tratando de ser agradables ante los ojos de Él. Pero vemos entonces que no caminó. Vemos entonces también que dice en la palabra que tenemos que invocar el nombre del Señor. Y dice en la palabra, y lo dijo Pedro cuando estaba en el primer discurso, Pedro le estaba hablando y Pedro relató algo que Joel había dicho anteriormente, porque Joel está en los profetas, pero estaba en el antiguo pacto. Y Joel había dicho y había hablado de que el Espíritu del Señor vendría, ¿verdad?
y que recibiríamos del Espíritu Santo y profetizarían y verían visiones y los ancianos tendrían sueños. Y entonces él estaba profetizando eso, pero Joel en cierto momento terminó diciendo, que fue lo que Pedro mencionó en Hechos. Déjenme moverme un momentito a Hechos. Lo que él mencionó en Hechos, donde Joel había hablado del postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero al final de lo que Joel dijo, dice, y todo, hermano, y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Ya estamos en el nuevo pacto. Sería el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero hay que ver, hay un detalle en la palabra. Y hay un detalle donde dice en la palabra que eso fue en Mateo 7:21, donde el mismo Señor Jesucristo dijo: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero si Pedro está mencionando que todo, que era lo que dijo Joel, que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero el Señor Jesucristo dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pues entonces hay un ingrediente que le tenemos que unir a la mezcla del bizcocho, que viene siendo que tenemos que hacer la voluntad del Señor. No tan solo esa generación invocó al Señor, sino que esa generación de Enoc dice que no, tuvo que haber invocado, caminó, agradó, profetizó y se fue con él. ¿Verdad que sí? Pero entonces, ¿qué nos dice? Eso fue en el primer discurso de Pedro. Pedro está hablando y dice eso. ¿Y ellos qué le dicen? ¿Qué le preguntan? Hermanos varones, ¿y qué haremos? Si no es tan solamente invocar el nombre del Señor, que ese sería el primer paso para la salvación, porque es para salvación. Entonces le hacen la pregunta: hermanos, ¿y qué haremos? Y entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que el primer paso es invocar. El segundo paso sería arrepentirte. Tercer paso viene siendo bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Porque hablamos al principio de la definición que lo que dice de invocación era que me tenía que identificar, que cuando yo invoco al Señor es porque me estoy identificando con Él. Y a través del bautismo, entonces me logro identificar con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Quiere decir que tenemos que invocar al Señor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer la voluntad del Señor, tenemos que agradar al Señor, tenemos que bautizarnos. Y eso se ve más claro todavía en el hecho de Pablo. Cuando estudiamos a Pablo, dice que Pablo
vio al Señor. Pablo habló con el Señor. Después de Pablo haber visto, hablado, entonces Pablo se fue, estaba ciego y dice, habla la palabra que Pablo no comió por 3 días. Quiere decir que vio al Señor, habló con el Señor, ayunó por 3 días. Y aparte de ayunar por 3 días, entonces Pablo estaba orando. Cuando el Señor le dijo a Ananías, le dijo el Señor, Ananías, ve a casa de uno que se llama Judas. Y cuando llegues allí vas a encontrar a uno que se llama Pablo de Tarso. Y allí dice la palabra, porque he aquí que él ora. Quiere decir, lo vio, habló, ayunó, oró, pero todavía no era suficiente. Todavía no era suficiente. Porque cuando llega Ananías y Ananías le dice, Pablo, he venido para que recobra la vista, oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos. ¿Qué pasó? Le dice Ananías en Hechos 22:16, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Quiere decir que el nombre de Jesucristo tiene que ser invocado en tu vida. El nombre de Jesucristo tiene poder. El nombre de Jesucristo es el que nos sana, el que nos salva, el que nos restaura. Aleluya. Ese nombre tiene poder, pero tiene que ser, como dije al principio, con un corazón limpio, un corazón contrito, porque muchas personas lo dicen sin sentido, porque muchas personas lo dicen por costumbre, lo dicen por decirlo, pero no, cuando invoquemos al Señor tenemos que tener la certeza a quién estamos llamando, porque dice que hay beneficios para aquellos que invocan al Señor. En el Salmo 50:15 el Señor dice, e invócame el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dice el Señor, mire que invócame no cuando estás alegre nada más, no cuando tienes todo en tu casa. Dice, invócame en la angustia, porque es en la angustia que hay veces que ni siquiera salen las palabras, porque uno no sabe ni qué más decir del sufrimiento que a veces se siente. Dice, invócame en la angustia, porque yo te libraré. Salmo 118:5 dice, desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. En otra versión dice, con liberación. En el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno, perdonador y grande en misericordia. Pero dice, para todos aquellos que lo invocan. Si tú invocas al Señor, entonces el Señor es bueno, perdonador y grande en misericordia. Salmo 91:15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él
yo estaré en la angustia. Hermano, si tú estás falto económicamente, dice ahí, ponle aquí tu situación, porque Él estará en el momento que tú tienes escasez. Si estás enfermo, ponle, porque tú estarás en el momento de mi enfermedad. Porque si estás pasando problemas, porque si no tienes trabajo, porque tú estarás conmigo en medio de cuando no tengo trabajo. Que cuando las puertas se cierren, dice, yo estaré contigo en la angustia. En todo momento, porque tú decidiste un día invocar su nombre y tenlo por seguro que a Él no se le ha olvidado. Él estará contigo en ese momento de angustia, en ese momento de dolor. Pero dice en la palabra que aquellos que estamos llamados, que invocamos al Señor, tenemos que estar limpios y tenemos que ser santos como mismo Él es santo. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte, ahí estamos nosotros, los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. Quiere decir que estamos llamados a ser santos. Y Yanni comenzó diciendo que estamos llamados ¿a qué? A estar sin mancha y sin arruga. Quiere decir que no debe haber una mancha. ¿Por qué? Porque dice que Enoc tuvo ¿qué? Testimonio de haber agradado al Señor. Y tenemos que, ¿verdad?, mirarnos nosotros realmente. Yo estoy dando testimonio a otra persona de que estoy agradando al Señor. O tengo 2 o 3 manchitas por ahí que están evitando que otros vean ese testimonio en mi vida. En Timoteo 2:19, 2 Timoteo dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y 2 Timoteo 2:29 dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y ya estoy terminando, los músicos ya mismo pueden ir subiendo. Y Romanos dice, porque si nosotros nos ponemos a ver la historia, la genealogía que yo le hice anteriormente, dice que desde Enoc decidieron invocar al Señor. Pero ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera pasado si esa generación no hubiera decidido invocar al Señor? ¿Qué hubiera pasado con Enoc? Enoc hubiera sido transpuesto. Enoc hubiera caminado con el Señor. Enoc hubiera dado buen testimonio. Eso, ¿verdad? Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿Habría él encontrado la manera de encontrar al Señor en su vida? Porque dice en Romanos 10, 12 al 13, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando, miren esto, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero miren la pregunta que nos está haciendo. Le estaba haciendo en ese momento, te la está haciendo a ti, me la está haciendo a mí, nos la está haciendo a todos. Mira lo que dice. Pero ¿cómo invocarán a aquel al que no han creído?
¿Cómo van a invocar? ¿Cómo hubiera invocado Enoc si no hubiera tenido a alguien que le hubiera enseñado o que el Señor se le hubiera revelado? Mire, dice la palabra, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Tú no puedes invocar a alguien en que tú no crees. Tú no puedes invocar a alguien al que tú no conoces. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel al que no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Para poder invocar el nombre del Señor, tenemos nuestra responsabilidad, hermano, es enseñar, predicar la palabra del Señor, para que entonces aquellos que no saben invocar al Señor porque no lo conocen, comiencen a invocarlo, comiencen a recibir los beneficios que tenemos cuando invocamos al Señor, porque en la angustia estará también con ellos y ellos necesitan invocar el nombre del Señor. Pero ¿a quién el Señor está mandando? El Señor te está mandando a ti. El Señor te está diciendo, predica donde quiera que te pares. Predica con tu mismo testimonio donde quiera que estés. Y dice en la palabra, en Isaías 55, 6 al 7, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarle o invocarle en tanto que está cercano. Hermano, el Señor está cercano en esta noche. El Señor está más cercano de lo que tú te imaginas. El Señor está con nosotros en todo momento, pero estamos en los postreros tiempos difíciles, donde necesitamos hablar para que ellos oigan la palabra del Señor y puedan invocar también el nombre del Señor Jesucristo y también sean salvos. Nos ponemos en pie y con este versículo que tengo voy a terminar la predicación que el Señor me dio. Yo no sé por qué situación estás viviendo en este día. No sé cuál es la necesidad que tú tienes delante del Señor. Pero una cosa sé, es que el Señor está contigo en todo momento. Dice en Lamentaciones 3:55 al 57. Y Jeremías estaba atravesando un momento bien difícil porque estaba en una cisterna y dice que el agua estaba cubriéndole ya su cara. Y dice en la palabra, e invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Imagínense cómo él se sentía. Él estaba, lo habían echado de la cisterna, pero él se sentía en la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor. Mira cómo era el clamor de él. El clamor ya eran suspiros. Dice, no esconda tu oído al clamor de mis suspiros. Y dice la palabra, te acercaste, como mismo el Señor se está acercando para llevarse las cargas tuyas en este momento, hermano. Porque no te puedes ir con la misma carga que quizás llegaste. No te puedes ir con la misma preocupación que traías cuando venías por el camino. No puedes seguir con la misma pelea que quizás llevamos día tras día. No, porque dice en la palabra, te acercaste
el día que te invoqué. Quiere decir que el día que tú invocaste al Señor, Él se acercó a ti. Y cada vez que en cada situación tú dudas, estás queriendo decir que Él no es suficiente para ayudarte en tu situación, que Él no es tan poderoso como nosotros cantamos cuando tú estás diciendo que este problema no hay quien lo arregle, que este problema no hay quien me ayude. Tú estás diciendo que el Señor no puede hacerlo, pero el Señor es más que poderoso. El Señor es el creador y es el creador del universo, pero es el creador tuyo y Él sabe las necesidades que tú tienes y los problemas que tú enfrentas día a día. Y dice, te acercaste el día que te invoqué. Y mira lo que el Señor le dice a Jeremías. Y dijiste, el Señor dijo a Jeremías, no temas, no temas. El Señor te está diciendo hoy, no temas del miedo que tienes quizás. No temas de lo que ha de venir en un futuro. No temas, porque me invocaste y yo estaré contigo. Aleluya. Y dice Jeremías, defendiste a Adonai, la causa de mi alma, y redimiste mi vida. Y un poco más adelante dice Jeremías, porque tú has visto mi opresión, porque tú has visto toda su venganza. O sea que han querido venir contra él. Porque tú, Señor, has oído los planes que han tenido en contra de mí. Porque él le invocó, ahí está el Señor. Y hoy le invito a que invoque al Señor, hermano, no como una mera actividad de que terminamos y vamos a cantarle al Señor. No, vamos a venir con la confianza de invocar al Señor Jesucristo, porque Él va a resolver, Él va a ayudar, Él hará lo que tenga que hacer, a causa de que nosotros con fe hemos creído en que su palabra es verdadera y que su palabra se cumple. Y si Él dijo que al invocarlo Él estaría con nosotros, ¿sabes qué? Él está contigo y te dice en esta noche, no temas. Robert, no temas, no temas, porque el que te llamó te va a sustentar, porque el que nos llamó va a estar con nosotros en la angustia, porque Él no nos dejará desamparados y nos recuerda, no temas. Que el Señor le bendiga.
Todo
tenemos que caminar como tú quieres que nosotros caminemos. Que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Que no nos salgamos de tu camino, Señor. Porque tu palabra, tú mismo dijiste, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y tú eres la única puerta por la que podemos entrar, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú pusiste, Padre Santo, de generación atrás, Señor, de nuestros antepasados, de nuestros familiares, Señor, llevarnos esa palabra y sembrarla en nuestro corazón, Señor. Que nosotros, Señor amado, podamos hacer igual con nuestros hijos, con nuestros nietos, de generación en generación, hasta la cuarta generación, Señor. Que podamos llevarle a ellos tu palabra, Señor, no la nuestra, Padre Santo. Que no nos desviemos de ella, Señor, que no le quitemos y que no le añadamos, Señor. Que tú, Padre Santo, nos las das, Padre Santo, exacta, mi Dios. No necesitas ayuda de nosotros, simplemente nosotros darla, Señor. Danos, Padre Santo, la sabiduría, danos el entendimiento de ella, Señor, si no lo tenemos, Señor, porque tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la vida que tú la darás, Señor amado. Te pedimos en esta hora, mi Señor, que tú nos dejes el descanso de la noche, Señor amado, que tú nos renueves fuerzas nuevas para el día de mañana, Señor amado, que tú nos lleves con bien hasta nuestro hogar, Señor amado, y que tú estés con nosotros guardando nuestros sueños, Señor, Padre Santo, y nos ponemos delante de tus manos, Señor, para que todo lo que nosotros realicemos, Señor amado, sea agradable a tus ojos, Señor, sea agradable a ti, Señor, que toda la palabra que salga de nuestra boca, Señor amado, sea palabra, mi Dios amado, tuya, Señor Jesús, que no lastimemos a nadie con ella, Señor, y si lo hacemos, Señor, te pedimos, mi Dios, que tú nos enseñes, Señor, a estar en ella firmemente, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús.